Hoy vamos a hablar de una empresa que ha dado mucho de qué hablar y no precisamente por buenas noticias. ¿Te suena Novo Nordisk? Sí, esa farmacéutica danesa que revolucionó el tratamiento para la obesidad y la diabetes, pero que en este 2025 ha tenido más tropiezos que logros. Y no lo digo yo, lo dice el mercado. Sus acciones han caído más de un 50% desde sus máximos. Y hoy te voy a contar exactamente qué está pasando, qué hay detrás de esa caída y si todavía tiene potencial de recuperación. Para los que no me conocen, yo soy Alex y si te interesa las finanzas, la innovación médica o simplemente quieres entender por qué una empresa puede pasar de estrella a estrellada, quédate hasta el final. ¿Quién es Novo Nordisk? Para quienes no la conocen, Novo Nordisk es una compañía líder a nivel mundial en el tratamiento de la diabetes y la obesidad. Su medicamento más famoso es el Ozempic. Se volvió viral por sus impresionantes resultados en la pérdida de peso. Incluso celebridades y TikTokers la mencionaban. Pero claro, cuando algo brilla tanto, también puede atraer competidores. Y ahí empieza la historia. Desglosemos cada uno de los aspectos que han causado la caída. El primer punto, la competencia pega duro. El gigante Eli Lilly está pisando fuerte con un medicamento nuevo, que según los estudios es incluso más efectivo que el Ozempic. Su fármaco oral, el Orforglipron, está ya en fase 3 y pinta para robarse el protagonismo. ¿Te imaginas lo que significa esto para Novo? Exacto, presión en sus ventas, en sus márgenes y en sus acciones. El siguiente punto son las malas noticias desde el laboratorio. Novo Nordisk también está trabajando en nuevos medicamentos, como el CagriSema, pero los resultados no fueron los esperados. Prometían que ayudaría a perder peso entre un 22 y un 25%, pero solo logró un 15,7%. Y eso, en este mercado tan competitivo, puede ser la diferencia entre liderar o perder terreno. El tercer punto es el miedo de los inversores. Con la caída de las acciones y la incertidumbre del mercado, muchos inversionistas se están alejando de las acciones. Ya no están dispuestos a pagar precios altos por empresas de crecimiento, si éstas no entregan los resultados sólidos y sostenibles. Otro punto que golpeó a la empresa fue la salida del CEO, y como si fuera poco, Lars Jorgensen, el CEO, anunció su salida. Esto siempre genera dudas entre los accionistas. ¿Habrá problemas internos, cambio en la estrategia o una pérdida de rumbo que habrá llevado al CEO a salir de la compañía? Y por último, el recorte de previsiones. Varios bancos y fondos de inversión han recortado su perspectiva sobre Novo. Por ejemplo, el BMO bajó el precio objetivo de $105 hasta los $64. Eso claramente no genera confianza en el mercado. Pero no todo es malo. Vamos a ver el otro lado de la moneda. Novo sigue siendo el líder absoluto en su mercado. Tiene el 70% del market share en obesidad y el 64% en diabetes. Y eso no es poca cosa. Además, su pipeline de medicamentos es fuerte. Tiene varios productos en desarrollos y en este sector, innovar es lo que mantiene viva a la compañía. Antes de pasar con sus últimos resultados, te invito a que formes parte de esta comunidad, suscribiéndote y regalándonos un gran like. En su último reporte de ganancias, a pesar del mal momento, Novo reportó ingresos de 78.000 millones de coronas danesas, un 19% más que el año anterior, y unos EPS de 6,53 por acción. Mencionaron que las ventas de Wegovy, su nuevo medicamento estrella, podrían mejorar en la segunda mitad del año, lo que son buenas noticias para las acciones. El único problema fue que recortaron sus proyecciones de ingreso para todo 2025, bajándola ahora del 13 al 21%. Aunque no es el fin del mundo, el mercado lo sintió como una señal de alerta. Antes de pasar con el análisis gráfico, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Pasemos con el análisis gráfico de las acciones de Novo.
En lo que va del año, las acciones llevan una caída del 22%. En el gráfico, Novo venía un canal alcista, el cual rompió en marzo de este año. Podría volver a intentar entrar al canal con una subida potencial hasta los $76 del 18%. Pero si no logra este cometido, fácil podría volver a testear la zona de los $60. Los $57 funcionaron como un buen soporte por si lo quieres esperar, pero recuerda siempre hacer tu propio análisis. El MACD intentando hacer un cruce alcista y el RSI saliendo del terreno de sobreventa. Según Morningstar, Novo Nordisk tiene un fair value de unos $89 por acción. En otras métricas, Novo tiene un PER de 19,5, menor a su media de 5 años, y un forward de 2,36, bastante bajo. Actualmente los analistas le dan a Novo Nordisk una calificación de mantener, con un precio objetivo de 92,5. Entonces te preguntarás, ¿qué sigue para Novo Nordisk? Si bien enfrenta competencias y desafíos, sigue siendo una empresa innovadora, con productos sólidos y un mercado enorme por cubrir. Recuerden, donde hay una crisis también hay una oportunidad. Existe otra compañía que revisamos y me encanta y que también está a un buen precio, y hablamos de Google. Te dejo el video en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.